los poetas bilbaínos, pero desde retorciendo sus cuellos de cisne, fumándome 14 cigarrillos delante de sus caras, a veces de ceniza, a veces sonrosadas y sonrientes, haciéndoles llorar, claro está, por el humo. Ahora que está prohibido, ahora que nada. Quizás porque no había otra cosa que hacer ni que rascar. ¿Qué rascar? Rasca y gana un soneto. Otros se entretenían levantando castillos de naipes, haciendo crucifijos con pinzas de la ropa o maquetas del puente colgante con palillos de dientes. Unamuno, además de sonetos, hacía pajaritas de papel. Otros se dedicaban a escribir en un grano de arroz una vida de santo, por ejemplo, la de San Ceferino, papa y mártir. Y algún otro escribió sin perder una coma el Quijote y de premio le dieron una calle, la que nunca tendrá Pierre Menard, en un barrio, en la falda de un monte. Esas curiosas ocupaciones, como enyesar la pata de una araña, no son del todo raras en Bilbao. Escribir un soneto no es algo natural, pero es algo, no es nada. Escribir 100 sonetos indica que algo pasa. En Bilbao algo raro les pasa a los poetas. ¿Por qué escriben sonetos los poetas como no los escriben en Donostia? El soneto es el rey de los decires, decía el millor Fabro de la villa, al que se le cayeron de las manos junto al anillo de la comunión unos cuantos sonetos, 120. No vamos a mentir, más alguno que no entra en la cuenta. Y en cada uno de ellos, con uñas y con dientes, luchó para que el mordisqueado endecasílabo recuperase lozanía y apresto, y para que el poema se extendiera, para que sus 14 versos respirasen como un mar sin riberas y hablasen de la tierra, de la ría y los montes violetas, y de las chimeneas que echan humo, para que echen o echaran sonetos que nos intoxicasen de pureza. Otro de los poetas más altos del lugar levantó un pagasarri de sonetos, desde el que se contaban las olas del Cantábrico, las páginas abiertas del Larús y las figuras del Museo del Parque. Se durmió en los pinares azules y se murió de viejo en brazos de una condesa joven que pintó Zuloaga. Algo pasa en Bilbao, algo nos pasa. Bien, este también es un texto que se titula Árboles. Tu ciudad, la ciudad que ahora mismo te saluda, te da la bienvenida, te amenaza desde la gran vidriera de la estación de Abando. En su día fue pródiga en árboles sagrados que acabaron en fuego de hoguera. Robles conservadores o tilos liberales, tanto da. La ciudad no soporta las raíces. La ciudad se sacude las raíces, se las quita de encima o arranca cada 80 o 100 años. No hay manera de echar la vista atrás y ver un árbol, un solo árbol que sepa la verdad, que te cuente tu historia mientras crecen las torres de cristal y hormigón, mientras crece el olvido, como crecen el pelo y las uñas, por encima de todos nosotros, contra viento y marea, como los marineros que pelean en la vidriera de la Estación del Norte contra un mar de metal. Árboles de metal en el viejo astillero Euskalduna, un bosque de metal, un museo de titanio, todo se metaliza en tu ciudad. El jardín de Mercurio es de metal, Mercurio y Hermes son los dos pilares de la Villa de Hierro. Mercurio corona el ático del Banco de Bilbao, que era el antiguo Banco del Comercio. Con el petaso alado en la cabeza y el caduceo en la mano derecha, Mercurio aguarda, Mercurio nos vigila. Minerva corona el Banco Hispanoamericano y Ceres, con su cuerno de la abundancia, pasea por la Gran Vía de Diego López de Haro los días de labor. Hermes, hijo de Zeus, patrón de comerciantes y ladrones, gobierna este lugar con su cayado de oro. Hermes es invisible. Puede serlo, ya que tiene ese don como otros tienen caspa o hipoteca. En la vidriera de la Estación del Norte, llena de obreros siderometalúrgicos, aldeanos, marineros, pelotaris, mineros, cada uno en su lugar y todos en tensión, saludando al maestro vidriero de la inmortalidad. Proporción áurea, olas y chimeneas, convertidores Bessemer,
minas y hornos a punto de estallar, produciendo riqueza, fabricando metal sin descanso. A uno, después de todo, después del fatigoso viaje inmóvil que le dejó baldado, le falta el aire viendo tanto esfuerzo que casi puede oler. El esfuerzo del pueblo que no quiere, no precisa raíces que no sean las de su propia fuerza germinal, las de su propio esfuerzo insuperable, alzando y derribando piedras, torres, bancos, catedrales y puentes y altos hornos, hasta el sofocamiento, hasta que alguien solloce igual que un perro enfermo y diga estoy cansado y busque un árbol bajo el cielo vacío. Este es un poemita corto que se titula Días de sol. Días de sol tendidos en terrazas de agosto, toldos blancos y rojos de Bilbao, leones mudos, intermitentes trolebuses lentos, almacenes cerrados, vacaciones bajo un cielo de lona y la sorpresa del primer chaparrón y el primer beso. Este se titula Uribarri Indautxu Ingenieros y a algunos quizás inmediatamente se les haga la memoria del autobús, el caso es el trolebús, ¿no? Este es el trolebús que era el 5 y que yo cogía tantas veces de niño con mi madre. Era el número 5, el de mi alma. En el número 5 regresamos, mi madre y yo, subidos en el rojo trolebús londinense a nuestra casa. Lo mismo que en un sueño recordado, nos acompaña el hormigueo eléctrico de los cables tendidos y es mi sangre, intermitente y roja, como el rojo trolebús que atraviesa la ciudad en otoño. Yo en el piso de arriba con mi madre, juventud que se aleja y yo temiendo su desaparición, yo echando cuentas dentro del 5, yo multiplicando, yo sumando y restando y dividiendo para saber la duración del viaje, mientras rozan las ramas de los tilos las altas ventanillas clausuradas y extravían sus hojas en el rojo número 5 que recorre lenta, intermitentemente la ciudad como un cuerpo obligado y conocido de Uribarri a ingenieros. Hace poco que sé multiplicar, pero me cuesta horrores dividir, sumar me asusta cada vez más. El tiempo pasa. El 5 sigue siguiendo y yo multiplicando, dividiendo, rezando, prometiendo contra su pecho aún firme cualquier cosa que me duela muchísimo. En mis manos de 7 años cumplidos, el temor recién nacido aquel otoño, alzado por el amor al 5, echando cuentas dentro del 5, yo multiplicando, yo sumando y restando y dividiendo para saber la duración del viaje, que aquel otoño estaba comenzando. Este poema se titula Tarde en el parque de Doña Casilda. ¿Por qué crece la hierba debajo de tus pies? Lo quieres saber todo y yo no sé, no contesto. Me quedo abierto como un libro sin palabras y quieto como una paloma en el césped. El corzo de tu sombra se escapa en un instante sin sol. Calculo el peso de tus pasos sobre mi vida, uno detrás del otro hasta mi pecho, y paro de contar. Yo no sé casi nada de ti, pero yo vivo con tu manera de mirar. Me iré perfecto en el dolor, como esta tarde de domingo en el parque, con amor, sin respuestas. Y este está dedicado a la cervecera de Basurto. Me llevaba mi padre, había vuelto. Atravesaba el cielo de septiembre, el anuncio flamante de la felicidad. Me llevaba mi padre, a nuestra espalda, la tarde acariciando los pinares con la última luz, palor y sombra, azulejos azules y amarillos, cerveza y gaseosa, y en la piel verano todavía. La avioneta en el aire anunciando, yo qué sé, qué más daba, volando y desapareciendo rumbo al mar.
Este se titula El Echavarri, albergue. Un hombre hecho pedazos necesita, quiere, busca encontrarse. Recorre la ciudad como un ojo sin sueño. Un hombre sin cartera, un hombre sin sus lentes, un hombre sin camisa, sin trabajo. Un hombre sin remedio necesita un cobijo, una llama, un metro de esperanza, una ordenanza de misericordia. Quiere ver una rosa en el centro del mundo. Quiere abrir una puerta de cristal en el muro. Quiere contenedores que abran paso a huertos subterráneos, pudrideros donde renazca el aire clausurado y se restañen todas las heridas. Un hombre sin abrigo cae redondo como una piedra al foso del invierno. Quiere salir a flote. Está pidiendo una mano, una cuerda, un clavo que no arda, un perro que no muerda. Bien. Por último voy a leer este poema que se titula Toda ciudad. Toda ciudad es un recuerdo que alguien olvida en algún taxi. Todo retrato es el reflejo de uno que pasa y se deshace. Vivo desde hace muchos años, más de la cuenta, en este teatro. Todo teatro es un espejo donde la vida se debate. Toda mi vida he caminado por un ensanche reducido. Todo horizonte es resultado de un laberinto sin salida. Juego desde hace mucho tiempo, sin importarme el resultado. Toda ciudad es un tablero ligeramente alabeado. Todo país es un pasado imprevisible y fementido. Toda ciudad es una herida y un hospital abandonado. Bien, pues con esto termino el prólogo a la película que vais a ver, y como os recuerdo, al terminar la proyección, quien quiera preguntarme cualquier cuestión relacionada o bien con el libro o bien con la película, pues puede hacerlo. De manera que, bueno, adelante con Travesía de Bilbao. La ciudad está llena de caminos. Todos son buenos para escapar de ella. Buscas esos caminos en la noche y por el día sigues las pisadas de los que se marcharon. Aún no sabes a qué hora, de qué modo, cuando nadie podía verles, aunque a veces dudas de que lograran irse en realidad. Hay letreros que anuncian salida de ciudad y tú los sigues. Quieres creer que dicen la verdad, que alguien pudo realmente salir de aquí, pero jamás consigues atravesar el túnel, alcanzar la autopista, salvar esa rotonda inexplicable. Los caminos llegan a la ciudad, pero alguien que no sabes cambia señales y confunde rumbos para tu daño, para que no salgas. Ahora que ya lo sabes, no hay retorno. Ahora estás en Bilbao. Has entrado en Bilbao. Has entrado en la herida bajo un paraguas negro como tu corazón debajo de la lluvia. Cruzas el viejo puente de metal junto al dique, ese puente oxidado por el tiempo, ese superviviente, ese reproche sobre los helechos de los alfoces. Bilbao es un oscuro pasadizo que brilla,
La ría es una arteria luminosa y el Serantes palpita como un enorme corazón de piedra. Recuerdas y respiras y recuerdas y fumas. Tu memoria de humo. Atraviesas el túnel y no temes, no sueñas, porque acabas de llegar a Bilbao y sin embargo nunca has podido irte de Bilbao. La madre metalúrgica marca a sus hijos con un hierro indeleble. No es un simple tatuaje, no es un vulgar adorno, es una cicatriz y una divisa. La ciudad tiene plaza de toros. Usando Google Earth podemos verla como un gran ojo bruno, porque la arena del redondel es negra. Antes hubo otras plazas que también borró el tiempo, también borró la lluvia. Negro albero mojado de Bilbao. Arena negra sobre la que de tarde en tarde arrojamos las cenizas de un poeta. Qué pena. Dan ganas de morirse en Vistalegre, de volar Vistalegre, de olvidar Vistalegre. Qué alegría, qué pena, qué cielos. Los cielos de Bilbao. Sus cielos troquelados, sus cielos modelados, sus cielos incendiados por los convertidores Besmer, cielos esmerilados de Dionisio Blanco y cielos metalúrgicos de Agustín Ibarrola, cielos de cadmio en Cruces y cielos de basalto en Baracaldo y cielos de lindane, que no falte el lindane en la tierra, que no falte en Sestao ni en la Vega de Ansio. En todas partes, cielos, altos hornos, la química del aire, la física del cielo, cielos envenenados en Erandio, cielos y tierras removidas, santificadas, sacrificadas en el altar sagrado de la industria, el altar del dinero. No hay cielo que perder, cielos para rezar, cielos para llover, cielos para volar. Durante mucho tiempo, y quizás todavía, lo mejor que un poeta podía hacer en Bilbao era irse, volar, hacerse humo. Juan Larrea escapó en cuanto pudo. Primero hacia Madrid y más tarde a París con viento fresco, favorable y poético. Le empujaron Juan Gris, Picasso y el Cholo Vallejo. Unamuno refundó Salamanca con una pajarita de papel y una cruz que llevaba en el bolsillo. Blas de Otero se convirtió en un mástil de papel. Se orientó en China, saludó al Che Guevara y se fumó un cigarro de Fonseca antes de no volver. Si uno no se marchaba, le quedaba el recurso de improvisar el prefascismo ibérico desde los veladores del Café Lion d'Or en la Gran Vía, junto a Pedro Murlán Michelena
y Rafael Sánchez Mazas, el hombre que fumaba y escribía. Era el tiempo romano pirenaico de Ramón de Basterra y su reloj de sol. Pero no hacía sol en ese tiempo, porque siempre llovía en Bilbao. Llueve aunque el sol no deje de brillar. Llueve sin tregua contra los pretiles. Llueve sobre los huesos y las cosas. Llueve sobre los hospitales y los cines. Llueve de todos modos. Llueve a mares. Llueve navando sin misericordia. Llueve implacablemente. Llueve aplicadamente. Llueve a decir verdad. Llueve de veras. Llueve para beber, llueve para vivir, llueve para llover. Llovía ayer, hoy llueve, mañana lloverá. ¿Qué hacer? Eso se han preguntado varias generaciones de bilbaínos. ¿Qué hacer? Fundir hierro, armar barcos, botarlos, hundirlos, horadar el terreno, envenenarlo, tener una oficina con vistas a la ría del Nervión, hacer oposiciones al infierno y ganar una plaza en el cielo del azul aburrimiento. Tal vez, como el beato poeta Gil de Viedma, habitar cuartos negros. Algunos lo han logrado sin demasiado esfuerzo, sobre todo en Negruri. Míralo, míralos, no hay partido esta tarde. Una tarde espectacular, un partido impresionante. Toma la pelota Nini Flores de Corrientes, un verdadero duende, un mago del bandoneón. Hábil y musical, siempre inspirado, lo va dejando para el ruso Beitelman. El Athletic es un temblor funámbulo, todo se está cayendo, míralo. San Mamés enmudece, las entrañas gloriosas del estadio, las tribunas se hunden, ya no hay localidades, todo pasa, solo lo transitorio es permanente, no hay partido esta tarde, la ría es una amarga adivinanza líquida, una aguja profunda de agua que persigue su norte magnético. Ánades tan absurdos como su nombre indica, y patines acuáticos en julio, para llegar a la Semana Grande sin ahogarse. ¿Qué hacer? Las torres de Isozaki atraviesan las nubes abrumadas, seguramente asmáticas del cielo de Bilbao. La catedral se cae y se levanta. Mírala como muere, mírala como nace. No hay partido esta tarde. Mañana habrá partido, ya verás. San Mamés enmudece y toma aliento, y crece su esqueleto de metal y de gloria, sus entrañas gloriosas. ¿Qué hacer? Mientras tanto, ir a misa, perder otro paraguas, guarecerse en el kiosco de música, volver a casa y penetrar despacio, de puntillas, para que la tarima no se ponga a llorar. ¿Quiénes somos? Somos esa cuadrilla de lunáticos cuerdos que atraviesa la noche clausurada. Esa cuadrilla última que discute de asuntos peregrinos bajo los soportales de la Plaza Nueva, mientras el mundo arde por los cuatro costados y las torres gemelas se desploman y la bolsa de Tokio hace agua. Somos esa cuadrilla que divaga sobre viejos derechos históricos, apellidos perdidos y teorías alcohólicas que se encienden como un fuego súbito bajo el cielo apagado de Bilbao. ¿A dónde vamos? Vamos a traspasar la puerta del cansancio, a limarle los dientes a la melancolía, a afeitarle las orejas al lobo, a cantar si se puede, y después a seguir dando vueltas, navegando hasta el alba sin salir de Bilbao, siempre en Bilbao, por siempre, como en un tío vivo, como en un tío muerto.
tarde o temprano tendrás que hablar del tiempo. El cordobés Lucano escribió que las ruinas son los restos del tiempo, o mejor dicho, que las ruinas son lo único que nos queda del tiempo, lo único que nos deja el tiempo de sí mismo. En mi ciudad no hay ruinas, el río se las lleva. No hay sedimentación ni arqueología. Hay una solitaria península agotada. Zorrozaurre es el tiempo abolido de talleres y fábricas vacías, muros y callejones, grietas hacia el olvido, neumáticos gastados, paredes ciegas que hablan, tú las oyes. Tú entras en Zorrozaurre y no te pierdes, te buscas y te encuentras en la extraña península, náufrago en tu ciudad, pasajero perplejo de Bilbao. Montones de papel, montañas de papel, una montaña viva de noticias muertas, ideas de otros días, pensamientos borrados, éxitos y fracasos deportivos, columnas abatidas por el tiempo, caras que ya no están, nombres que ya no son, crímenes que han prescrito, sucesos del olvido, noticias de mañana para el día de hoy. Extrañas flores de papel prosperan al pie de la montaña, claridad y extrañeza en la península de Zorrozaurre, nubes blancas que van hacia su fin. Un territorio extraño, fronterizo, horizontes de hierro y hormigón que anuncian el milagro de un arte sin nosotros o a pesar de nosotros. El azar es un gran escultor que trabaja de estajo en Zorrozaurre, con los ojos perdidos en el agua. Las olas leves de la ría se ordenan por orden alfabético, una detrás de otra, sin saltarse la cola ni atropellarse nunca, y respetando siempre, por siempre, para siempre, la escritura en cursiva de la lluvia que descifró un poeta inoxidable una tarde de abril. Descubrimiento de la soledad, cadena que no ata, liberación del tiempo, mansedumbre, porque el tiempo desata los nudos, pudre los eslabones, ablanda las cadenas. Luego crece la hierba sobre el tiempo, como crece el olvido. El agua que nos hizo se deshace en la extraña península. El agua no es de hierro, tampoco es un espejo de cristal. Es el agua pasada que regresa y no encuentra molinos que mover, hornos que sofocar. Es el agua perpleja, el agua verde, el agua colorada y amarilla que ha perdido la voz. Es el agua sedienta y sin color, herida por el rayo vertical de una torre de plata, una torre que brilla en el cielo como un gran falo enfermo. El agua guarda, el agua no se moja en la extraña península, el agua solo pasa, nos recuerda a nosotros. Nosotros dos ahora en la extraña península, recordando a Cortázar. Cayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Bilbao, ciudad de famas, Zorrozaurre, península Cronopia. Yo leía a Cortázar en la calle, el paraíso y el infierno al cabo de la calle, la ilusión en el agua. Y miraba los pies de las niñas saltando de un cuadro a otro. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. Queremos tanto a Julio que una tarde, Cronopia que sea tarde y sea jueves, de un mes impar de algún año bisiesto,
en que los famas vean un programa educativo por televisión. Saldremos con el oso que va por los caños y el señor que no tiene cabeza y el provecto camello cansado, con la familia de los posatigres y con los posatigres y con López, y bailando de amor y de pena en desorden y tibios, sin concierto y con cierta salena, nos daremos a esas maravillosas ocupaciones. Otros accesos a lo no cotidiano, simplemente para embellecer lo cotidiano, al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas, definirlo de nuevo y mejor. Basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. De cortarle una pata a una araña, meterla en un sobre y mandarla al ministro. Tomar el autobús, bajarnos justo al pie del ministerio y penetrar, abrirnos paso a golpes de pólizas y sellos. Rebasar al secretario último y entrar con decisión en el momento exacto en que el ujier azul pasa al ministro nuestra carta y la mira y le vemos introducir los delicados dedos y retirar la pata de la araña, contemplarla y entonces sorprenderle simulando el zumbido de una mosca azul como el ujier y ver cómo el ministro palidece. Quiere arrojar la pata pero no le es posible. Está atrapado y sabe que lo sabe. Es entonces cuando damos la vuelta, abandonamos el despacho y gritamos la noticia de que el ministro ha dimitido hoy mismo. Y es así como liberaremos a las esperanzas. En el agua. Aunque no hay ministerios, en mi ciudad el tiempo se nos va, no nos llega, agotamos el tiempo, exprimimos minutos y segundos, llegamos tarde, siempre nos falta tiempo. Hicimos los primeros una revolución industrial en un país de alpargatas y braseros y mesas camilla, pero fuimos los últimos, los grandes rezagados de la historia. Una especie de China en los albores del viejo siglo XX. Fuimos los chinos de finales del siglo XIX. Ahora llegamos tarde a la revolución de las bandejas. Los camareros antes apretaban tornillos y ahora sirven raciones de gambas y cañas de cerveza, mientras piensan en la vida de la madre del perro que vigila el museo de titanio, en la vida increíble de Jeff Koons y en los tiempos en que estuvo casado con la actriz Cicciolina, diva del porno artístico italiano. Hermosos cuadros plásticos, los de la ex de Koons, abrazada a su oso de peluche, sonriendo a la cámara mientras el tiempo huye y el oso de peluche se deshace en sus brazos, se triza entre sus muslos como un trapo intrahistórico. Las gambas se retrasan, la cerveza se acaba, Cicciolina envejece y se apaga. Solo el padre del perro continúa brillando mientras nos vende cosas, globos y tulipanes llenos de aire. Lo que se necesita se fabrica o se compra. También compramos aire. Lo que sobra se tira.
como en los restaurantes y en los hipermercados. Los ferroviarios mueren de tristeza. En la ciudad lluviosa, maravillosamente, algún vecino consiguió fabricar versos inoxidables. Pero el país no estaba para versos. Y ahora menos que nunca. Las grandes superficies tapizan el pequeño país. Mi pequeño país, de repente, se ha cubierto de grandes superficies. Las grandes superficies a menudo florecen en campos de lindane. Los campos de lindane son la herencia que algunos creadores de riqueza dejaron en la tierra sobre la que asentaron sus prósperos negocios. Próspera industria química de la margen izquierda del Nervión. La riqueza también tiene su precio, sobre todo la ajena. Alguien debe pagarlo, alguien lo paga, alguien lo está pagando, nada es gratis, alguien lo pagará. Donde antes hubo fábricas, ahora crecen las grandes superficies. Donde nunca hubo nada, ni lindane, crecen las grandes superficies ahora como hermosos tumores multimarca. A finales de los años 40 del viejo siglo XX, nadie podía imaginar que del ultramarinos por un lado y del economato por el otro se pudiera llegar a la gran superficie del tercer milenio. A finales de los años 50 se comenzaron a utilizar como pesticidas los productos organoclorados, entre ellos el lindane o el lindano, da igual. Nadie se va a morir por una letra. Lo normal es morirse de un cáncer, de un infarto o de un susto de la vida, que no deja de darlos. Era un buen pesticida el lindane. El DDT era un buen insecticida. La manga del Mar Menor se limpió de mosquitos empleando insecticida venenoso fabricado en Erandio o Baracaldo. De manera que gracias al lindane pudo desarrollarse el turismo español en los años 50 y 60, y gracias al lindane de rebote, Lázaro Carreter pudo escribir los guiones de las películas que Paco Martínez Soria protagonizó rodeado de suecas y haciendo de paleto con la boina calada hasta las cejas. Nos hacía mucha gracia aquel cómico. El DDT mataba, pero no lo sabíamos. La editorial Bruguera editaba también la revista de humor DDT, donde colaboraba Ibáñez, padre del inmortal Pepe Gotera y del inmarcesible Mortadelo. Me parto, me siento, lo siento, en el fondo, todo es una gran broma urdida por los servicios de inteligencia de no se sabe dónde, de sí se sabe quién. Una especie de chiste concebido para que los turistas no se aburran, porque el aburrimiento mata lentamente. A lo peor lo mismo que el lindane de los años 50 que no vemos, pero que nos vigila desde los cimientos del centro comercial. Laten los grandes aparcamientos mudos. Nos espera al final de la historia con un puro explosivo. Los hijos y los nietos de las suecas que enloquecieron a Martínez Soria vienen ahora a Bilbao a visitar el soufflé de titanio de Frank Gehry, sin saber que muy cerca, en la Vega de Ansio, por ejemplo, crecen las amapolas en campos de lindane. Nacen con la semilla de la muerte y florecen. Sin embargo, florecen, florecemos. Los verdes campos del Edén florecen y tú decides hoy darte una vuelta por el paraíso y comprarte una cosa, cualquier cosa, una Play o un iPod o un kilo de garbanzos que no vas a comer, vas a comprar. Vas a sentarte en medio del infierno para esperar tu turno. Vas a empujar el carro hasta el final, hasta que la cajera de los ojos azules te mire y no te vea, y si te ve te diga: ¿qué hace un muerto como tú en un centro comercial como este?
has llegado hasta aquí. La travesía acaba y todo empieza. Aquí el Nervión se encuentra con el mar, ese destino azul donde palpita, según dijo el poeta delante de una copa de ginebra, el corazón del mundo. Porque la villa tiene una salida al mar, de modo que Bilbao tiene salida, de manera que hay una escapatoria, un horizonte de agua. El laberinto tiene solución, de manera que el mar es posible. La travesía de Bilbao llega al mar. Hay 14 kilómetros de agua desde la isla de San Cristóbal hasta la bahía de Labra. Un laberinto de agua en el que embarrancar es fácil, naufragar es posible, ahogarse alegremente no es difícil. También las 7 calles, que son más, forman un laberinto, invitan al naufragio en las plazas y barras de sus bares. Pero el mar que no se ve, el mar que no se oye, el mar que no se cree está en el Abra, con los brazos abiertos y un petrolero azul, bandera libanesa en cada mano. El mar que nos espera y que nos sabe, que nos lleva llamando medio siglo, una vida, 1.000.000 de olas largas, desde que amanecimos en la clínica Indautxu un día de noviembre, una mañana negra de Galerna. Hacía frío aquel invierno del 60, eso cuentan. Y no hacía otra cosa que llover, llover, llover con diligencia y sin descanso detrás de la ventana. Y sin saberlo, yo ya sentía el mar, quería verlo. Deseaba doblar la última esquina y abrazarme con él en el Abra, darle un abrazo al mar y conquistar su corazón de espuma bajo el cielo de plomo, el cielo palpitante y metalúrgico, el cielo modelado por los convertidores Besmer, ese cielo que orienta a los marinos para que no naufraguen en el mar del vivir. Porque morir es no hallar la salida a una ría de hierro, morir es enterrar el corazón en una sucia playa de Lindane, morir es no querer, no amar, no respirar. Vivir es navegar, amar a mares, saber que hay aire nuevo al otro lado, anhelar la derrota y la gloria. Vivir es naufragar a vuelta de hoja y morir y salvarse, alejarse y volver como las olas que nacen y que mueren, que se hacen y se rompen para siempre, para nunca volver a ser las mismas. No eres un río lento hacia la muerte, no eres un río lento. El corazón del mundo está en el mar. Donde acaba la tierra empieza el mundo. La salida hacia el mar está en el Abra. El noroeste aguarda frente a los contramuelles. El mundo está contigo porque estás en el mundo. Es tuyo, es nuestro. El mar te está llamando. No eres un río muerto. Estás naciendo.
bitter wine. Bueno, pues ya habéis visto esta travesía de Bilbao. Quien quiera hacer cualquier pregunta, cualquier curiosidad que pueda tener, pues puede levantar la mano y... Ahí hay una mano. Bueno, también puedes hacerlo, sí. Pues la música es importante, ha sido fundamental, porque yo cuando estaba haciendo el guión oía diferentes músicas, por eso hay por ejemplo, Gotham Project es una música que era fundamental, ¿no? En el caso porque esta película se hizo el año del centenario de Julio Cortázar, y es un homenaje a Julio Cortázar también, como habréis podido ver, porque está en ese tema, está intercalada la voz de Cortázar, que es una maravilla tener la colaboración de un autor al que yo particularmente quiero tanto. Entonces, la música es muy importante. El Gotham Project, John Parrish, empezamos con él y terminamos con P.G. Harvey, con ese tema que en alguna ocasión me ha preguntado, ¿y por qué termináis con un tema en inglés? Bueno, pues es que hay guiños en la película que son el guiño argentino, anglo-argentino, porque Bilbao tiene mucho de las dos cosas, ¿no? Tiene ese Bilbao británico de la industrialización y de siempre, ¿no? Que hacía de los trolebuses, que decían que era como un Londres en pequeñito, y luego tiene un elemento argentino que se estaría más en la pasión por el fútbol, en esa tópica fanfarronería, y en fin, eso. Y yo quería destacar eso. Entonces el tema de England, de P.G. Harvey, pues me parecía muy... Aparte que es una artista que me gusta mucho, pero la música es muy importante. La música de final es una composición de uno de los músicos que más bandas le hizo a Jean-Luc Godard, que es, digamos, mi director preferido. Entonces, que es la música del desprecio, de Mépris. Entonces, es muy importante, la música es fundamental. La música a mí me ha llevado tanto trabajo casi como el guión. Yo, de hecho, cada película que he hecho, cada documental, el tema de la música, bueno, ahí puedo meter mucho tiempo y muchas discusiones con productores y demás. Y bueno, a veces he tenido suerte y otras no, porque no me han permitido utilizar las músicas que yo quería. Me parece muy importante, es que la poesía y la música son la misma cosa, decía Ezra Pound. ¿Alguna cuestión más?
Hombre, es que Eduardo fue un gran poeta bilbaíno y fue un queridísimo amigo. Queridísimo amigo. No sé qué más decirte porque realmente es una de las muertes que más he sentido. La de Eduardo Podaca. Era un hombre extraordinario, se puede decir, de una bondad y de una inteligencia. Sí, realmente, si alguien merecía que le dedicara esta película sobre Bilbao, es Eduardo Apodaca, con quien también tantos veranos bilbaínos de estos desérticos he pasado. Y él tiene textos preciosos, tiene poemas dedicados a Bilbao en verano, en agosto, desierto, fantásticos, los recomiendo. Estaría muy bien reeditar a Eduardo. A mí me ha encantado que fuera en blanco y negro, aunque realmente me he vuelto a mi niñez y he sentido Bilbao tan más alto. Sí, pues me alegro que te... Quiero decir que me ha encantado que fuera en blanco y negro porque bueno, me ha devuelto a mi niñez, a muchas sensaciones y me he acordado de un amigo que tenía, ¿no?, en el Mediterráneo, que me dijo una vez que él había venido muchas veces a Bilbao a fotografiar esto y cuando lo estaba viendo digo, pues y entonces lo valoraba, ¿no?, porque decía, Bilbao no es bonito, pero tiene algo que engancha, claro. que engancha. Y realmente me ha devuelto, me ha encantado. Creo que es un testimonio maravilloso para comentar y, como decías, cuando pase el tiempo y ya, Claro, ya sí, ya. es un testimonio. Ya, pues sí, me alegro muchísimo porque esa era la intención que tenía yo y la voluntad, ¿no? Por eso de hacer ese Bilbao que fue y que, bueno, ha evolucionado, ha cambiado, ahora, en fin. Y por supuesto el acompañamiento de la poetisa es genial. Es que te abraza. Bueno, pues oye, muy agradecido, encantado, pero sí, dime. Yo soy de Gallarta. Gallarta es un pueblo revivido, ¿no? Sí, sí. Y hablas mucho en el documental sobre Lindane. Sí. Nosotros hemos tenido muchos caminos con Lindane que, bueno, pues hemos protestado porque... ¿Qué es lo que quieres decir cuando representas el Lindane en el documental? Bueno, el Lindane es que había que hablar de... Pues eso, bueno, es una película que tiene mucho amor por Bilbao, pero es una película muy crítica en ese sentido. O sea, es decir, no puedes estar diciendo, cantando bilbainadas toda la vida. Entonces, el Lindane es fundamental. A mí el Lindane es un símbolo, porque eso que digo con una gran ironía, en fin, pero es verdad, todos son datos reales, ¿no? Datos históricos. Y el Lindane es como una muestra, la mejor metáfora de cómo el enriquecimiento, que con el Lindane es que, vamos, se forraron. Pero se forraron, bueno, pues, ¿quiénes se forraron? Claro, pero lo han dejado ahí. Por eso digo, alguien lo paga. Alguien lo paga, alguien lo tiene que pagar, alguien lo está pagando. Alguien lo pagó, bueno, pues como con tantas, bueno, es lo que ha tenido la cara B. En nuestro pueblo, como está el hoyo donde estuvo ubicado Gallarta, me nací yo, Mari Carmen en la Arboleda, pero bueno, yo en Gallarta. Y quisieron rellenar de Lindane y tal, y lo prohibimos, y al final lo conseguimos. Claro. Al final no se llenó, porque debe de ser como muy tóxico. Eso es terrible, sí, no, eso es, vamos, terrible. Los Lindane, vamos, eso os queda ahí por los siglos. O sea, que era importante, ¿no? Y eso está en el libro, eso sí está en el libro, ese texto, pero Lindane sí. Y de hecho las grandes superficies estas, el parque que por cierto nos costó muchísimo grabar en centros comerciales, porque no nos permitían. Parte de esa grabación se hizo de una manera, no vamos a decir ilegal, pero alegal. Porque cuando les explicabas un poco, no querían que salían los centros comerciales. Entonces eso está grabado, en fin, domingo, que es cuando lo tienen acordonado, pero hay guardas de seguridad, en fin. Pero bueno, yo quería mostrar eso, porque es una realidad, ¿no? Y eso, de hecho, yo creo que el poco valor que pueda tener lo que uno hace en este sentido es que ese testimonio, que dentro de 50 años, pues alguien lo va a ver, a lo mejor igual dentro, bueno, si es que hay algo dentro de 50 años,
pues nos va a decir, joder, todos los centros comerciales, y en fin, lo mismo que los mares de adosados y todas esas cosas. Bueno, es una película crítica, vamos, en un sentido, no es una película hecha pues para... Sí, está hecha para que guste, pero está hecha para que uno reflexione, sí, sobre lo que ha sido este país, ¿no? Muy bien, pues... Si queréis, a mí no se me ocurre si hay alguna cosa más que os pueda... ¿Sí? El libro se adquiere, así está en librerías. El libro lo editó la BBK en temas vizcaínos, pero yo creo que está agotado. Pero os aviso, sí, para que le interese, que se va en 2021 va a hacerse una reedición de este libro, incluyendo la película. ¿Ah, sí? Sí. O sea que eso va a estar. Porque sí, yo creo que se ha agotado, porque yo alguna vez he pedido a BBK y no tenían. Y se hizo, claro, se editó en 2010. Pero vamos, en 2021, si no pasa, no sé, que nos invadan los marcianos ya, o no sé ya lo que nos puede faltar, ¿no? Pero bueno, pero se publicará, se reeditará. Y espero presentarlo aquí, dicho sea de paso, también. Bien. Vale, pues vale. Si no hay más preguntas, esperemos que haya bajado un poco la temperatura, porque esto puede ser... Aquí se está muy bien, ¿eh? Aquí se está bien. Y pues nada, gracias a todos, de nuevo. Venga.